Otra vez cambiamos de tema un poquitico y vamos a hablar de trauma craneoencefálico. Ustedes, como saben, hay conferencias enteras sobre trauma craneoencefálico. Entonces voy a tratar de resumir en unos 25 minutos cuál es la aproximación del trauma craneoencefálico en pediatría. Entonces vamos a hacer un par de definiciones, vamos a hablar de cuándo hacer y qué maneras hacer, vamos a hablar de guías basadas en la evidencia que usamos y vamos a hablar un poquitico de trauma craneoencefálico severo. Pero como les digo, obviamente el tema es una conferencia entera de días y días y días. De nuevo, tengo los códigos de barras si les interesa. Casos clínicos que vemos todos los días. Niño de 18 meses, se cayó por escaleras, 5 escalones, lloró, la mamá vomitó una vez, la mamá se preocupó, lo llevó a emergencias. No perdió la conciencia, el examen tiene un hematoma frontal firme, el resto del examen es normal. Entonces, ¿qué hacen con este niño? Le van a hacer observación, imágenes, cómo discutir con los papás, qué hacer con este muchachito. Otro ejemplo, un niño de 5 años en su bicicleta, se pegó contra un carro y se cayó, aparentemente perdió la conciencia brevemente, lo llevan a urgencias, el niño está perfectamente normal con usted, en su examen. Entonces, ¿qué hacen con este muchacho? ¿Okay? Entonces vamos a hablar de esto. El trauma craneoencefálico es muy importante. ¿Okay? Hay estudios en los que ven que en estos pacientes pueden ver el 85% tienen trauma leve, trauma moderado 13% y 2% trauma severo. Y vean el número de visitas a emergencias en Estados Unidos anuales y se pueden imaginar el costo de estos pacientes. Y además que en países como los nuestros, la mayoría de esos niños van a ser atendidos inicialmente en el centro en el hospital comunitario, no necesariamente en el centro de trauma en Cali o en Bogotá o en Medellín o en Cartagena. Entonces, aquí nos muestra en Estados Unidos los diferentes mecanismos de pacientes que se mueren y por el grupo de edad o que llegan a emergencias. Y ustedes pueden ver aquí las diferencias de trauma vehicular, caídas, asalto, trauma contundente en esos pacientes. Entonces, para darnos una idea, y hay estudios muy lindos, de hecho, en Cali, con el grupo de Cali de trauma latinoamericano, los que muestran estas etiologías en Colombia. Esta es la distribución trimodal del trauma. ¿Okay? Y el trauma craneoencefálico es parte importante de la muerte inicial. Este primer pico que ustedes ven es la muerte inmediata. Es el paciente con trauma craneoencefálico severo que se muere en el impacto, ¿cierto? El segundo pico, y vemos que el 50% de trauma craneoencefálico genera esta muerte. El segundo pico es esa hora, la que hemos llamado la hora dorada, en cuando en emergencias vamos a tener el impacto en la mortalidad y en la sobrevivencia de estos pacientes. Entonces, el 30% de pacientes con trauma craneoencefálico tienen la posibilidad de morirse en ese momento. Y ya el tercer pico es obviamente después de días o semanas en el encuentro intensivo, cuando tienen complicaciones asociadas a su trauma. Entonces, recuerden de esto. Y recuerden que la mayor parte de estos niños con trauma craneoencefálico severo o moderado severo acaban con secuelas neurológicas, que es un concepto que hasta ahorita estamos descubriendo. Entonces, muy rápido para recordar los tipos de evaluaciones que tenemos. Tenemos el ABDI, que lo ven ahí, es muy fácil de hacer si no nos acordamos bien del Glasgow modificado, comparado con el Glasgow modificado pediátrico, que ustedes lo conocen, es fácil de acordarse. 4 por ojos, 5 por respuesta verbal y después 6 por respuesta motora. Y obviamente con la modificación dependiendo de la edad. Pero el ABDI se correlaciona con el Glasgow de esta manera, como lo ven acá. Entonces, un paciente que se alerta a la voz, usualmente es un Glasgow alrededor de 15, únicamente estímulo verbal es un Glasgow alrededor de 13, respuesta a estímulo doloroso es un Glasgow alrededor de 8 y inconsciente no tiene respuesta es un Glasgow menor o igual a 6. Y así dividimos también, hay varias definiciones, pero para conceptualizar, digamos que el trauma craneoencefálico leve es un Glasgow de 14 o 15, moderado, depende de donde lean también, entre 10 a 13 más o menos, y un trauma severo por debajo de eso. Entonces, esto es un parámetro para seguir la discusión. ¿Okay? Entonces, hablamos un poquito de fracturas de cráneo. Son bastante comunes en niños, y ustedes ven acá una fractura de base de cráneo. Van a encontrar, si la ven acá se ve la fractura del base de cráneo. Ven la diferencia del aire dentro del mastoides.
y son comunes. Entonces, siempre en trauma craneoencefálico vamos a buscar los signos de ruptura de base de cráneo, que son la otorraquia, el hemotímpano y vamos a lo que sabemos, el ojo de mapache y el signo de Battle. Entonces, siempre buscar esto, y lo menciono porque hace parte de las guías basadas en evidencia que mencionamos antes. Radiografía convencional es de bajo costo, disponible en todos lados, podemos ver fracturas, pero realmente en Estados Unidos nunca la usamos. En nuestros países obviamente no tenemos un tomógrafo en todos lugares, entonces así tenga poca sensibilidad y especificidad, en algunos pacientes específicos puede ser un poco útil. Sin embargo, si ven una fractura lineal, obviamente no pueden decir nada aquí adentro, ¿cierto? No pueden saber si hay hematoma subdural, etcétera. Entonces, como le decimos allá, usualmente no las usamos para nada en Estados Unidos, pero en pacientes selectos puede que tenga algún tipo de utilidad, pero como les digo, no se usa usualmente. Ultrasonido a veces lo podemos usar para ver fracturas, pero depende mucho del operador y también es un poco más sensible, específico que la radiografía, pero depende también, no les va a decir nada de lo que hay intracraniano, ¿cierto? Y recuerden, en trauma, incluso en los niños pequeños que tienen fontanelas abiertas, el ultrasonido no les va a ayudar. El ultrasonido a través de transfontanelar únicamente les va a mostrar si hay hemorragias parenquimatosas intraventriculares, pero no va a evaluar o interrogar la convección para ver si hay hematomas epidurales o subdurales. Así que a veces lo usamos, pero no es súper útil tampoco. Y obviamente el gold estándar es la tomografía computarizada. Es muy rápido, con los tomógrafos nuevos literalmente son 60 segundos que tenemos una tomografía adecuada de la cabeza. Obviamente es costoso, no está en todos lados, necesitamos que un radiólogo, usualmente un radiólogo lo lea. Y obviamente hablamos mucho del uso de radiación ionizante y las complicaciones en nuestros niños. ¿Okay? Entonces, ¿por qué hablamos de regla de decisión clínica? Precisamente por eso. El trauma craneoencefálico leve en niños es común, pero muy pocos de esos niños presentan complicaciones asociadas al trauma. La necesidad de neurocirugía o de complicaciones como sangrados intraparenquimatosos o sangrados epidurales o subdurales que requieran cirugía es muy baja, realmente es muy baja en niños. Y hablamos de nuevo de la radiación ionizante y ustedes ven acá la dosis de miliservios de una tomografía craneana a nivel corporal. Entonces son 200 miliservios, que es 4 miliservios que equivale a 200 radiografías de tórax en un pequeñín con trauma craneoencefálico. Entonces, por eso estas guías de manejo son adecuadas. Y sabemos también, especialmente en Estados Unidos, que todo el mundo manda TACs, especialmente la gente que no se entrena en hospitales pediátricos o hospitales de trauma pediátricos. Entonces eso es muy común, como ustedes lo saben, en emergencia de adultos y muchos niños reciben radiación innecesaria. Vamos a hablar de estos 3 estudios que nos ayudan a identificar cómo evaluar los niños con trauma craneoencefálico leve a moderado. Okay, so el PECARN, Chalice y CATCH. Y estos nos dan, incluyen varias variables. Unas son históricas y las otras son del examen físico. Okay, entonces vamos a hablar de cada uno de estos. Primero es CATCH, que es hecho en Canadá. Tiene alrededor de casi 4,000 pacientes, alrededor de 9 años, la mayoría niños usualmente, y ven los diferentes Glasgows iniciales de estos pacientes. Y ahí está el código barras. ¿Y ellos qué encuentran? Entonces ellos encuentran que los niños de alto riesgo que tengan un Glasgow menor de 15 después de 2 horas, con sospecha de fractura de cráneo deprimida, dolor de cabeza que se empeore o irritabilidad, estos niños tienen una alta incidencia de trauma intracerebral que pueda requerir neurocirugía y también otros riesgos de mediano riesgo como los ojos como el hemotímpano, otorrea, los signos de Battles y el hematoma periorbital. Y mecanismos también de alto riesgo como vehiculares, caídas más de 1 metro o caídas de bicicleta sin casco. Pero la mayoría de estos estudios, las variables son fácilmente discernibles por examen físico, ¿cierto? Miren al paciente, miren los oídos, que no haya hemotímpano, etc. Entonces, si seguimos esta regla de CATCH, vean que para intervención neuroquirúrgica, vean que la sensibilidad es elevada y la especificidad también.
Y también para encontrar tomografía, para encontrar hallazgos en la tomografía, vean que la sensibilidad y la especificidad también es un poco más adecuada. El otro estudio que vemos es el Chalice, que ya viene del Reino Unido. Son más de 22,000 pacientes prospectivo y también ellos evalúan 14 parámetros y los vamos a ver y vean ahí la sensibilidad y la especificidad. Entonces ellos evalúan esos parámetros de historia, pérdida de la conciencia, amnesia, mareo excesivo más de lo esperado, vómito, sospecha de trauma no accidental, y vamos a hablar un poquitico de eso, o convulsiones postraumáticas. También evalúa un examen físico, el Glasgow, sospecha de fractura de cráneo, signos de fractura de base del cráneo que hemos hablado, signos focales neurológicos, o equimosis o demolaceraciones, ¿cierto? Y la última que usan ellos es esto, el mecanismo, ¿cierto? Entonces, historia, examen físico y mecanismo, ¿ok? Y ellos concluyen, no sé si está ahí, ellos concluyen que si los niños no tienen ninguna de estas, el riesgo de tener patología intracraneal significativa es casi negligente. Entonces, probablemente no es necesario hacer tomografía en estos niños. Y la siguiente es probablemente la que más usamos, que es la regla de PECARN. PECARN, como saben, es un grupo de 26 hospitales en Estados Unidos y Canadá, donde hacemos mucha investigación. Han salido las guías de trauma craneoencefálico, las guías de cetoacidosis, etc. Y tienen alrededor de más de 40,000 pacientes. Es un estudio muy grande. Y a diferencia de los otros estudios, tienen un muy buen número de niños menores de 3 años, a diferencia de los otros. Y nos dividen también y la otra diferente es que dividen en menores de 2 años y mayores de 2 años, ¿cierto? Entonces un niño que tiene un estado normal un estado mental alterado o una fractura palpable probablemente tiene una tomografía, ¿cierto? Y en esas 40,000 pacientes era casi el 14% de la población con un riesgo de trauma craneoencefálico de alrededor de 4%, 4.5%. Si no tiene ninguna de estas y tiene un hematoma occipital o temporal, tiene historia de pérdida de la conciencia, mecanismo severo, similar a los que hablamos, o no está actuando bien o normal para los papás, tenemos la opción de observar a este paciente y no necesariamente hacer una tomografía. Y si no tiene ninguno de estos, el riesgo de trauma craneoencefálico, de trauma intracerebral clínicamente significativo es casi negligente, menos de 0.02% en esta población gigante de niños, ¿okay? Entonces, y miren lo que dicen acá, la experiencia del médico, obviamente si llegan a un centro de trauma como el nuestro, donde vemos 2,000 o 3,000 niños traumatizados por año, o en Cali, donde está la doctora Galvis, hallazgos múltiples, obviamente trauma craneoencefálico, pero con fractura, etcétera, es diferente. Usualmente los observamos alrededor de 4 horas en emergencias post-trauma, ¿okay? Y si no han cambiado el estado mental, no está vomitando, regresa a estar en estado de base, es un niño que probablemente se puede ir para la casa con mucha seguridad de que un trauma intracraneal significativo es muy, muy poco probable. Teniendo mucho cuidado con niños menores, ¿okay? Recuerden que los niños menores de 6 meses, 3 meses, tienen la tabla craneana acá, el cerebro acá, tengo una foto chévere, y los vasos permeables, ¿cierto? Entonces, cuando hay cualquier tipo de movimiento, sobre todo cuando como se zarandean, es ese movimiento y esos vasos se rompen. Entonces, niños muy pequeños, y si hay sospecha específicamente de abuso infantil, no hay ninguna indicación para no hacer trauma craneoencefálico, tomografía. Y vamos a hablar también un poquitico de la preferencia de los padres. Pero lo importante de este estudio es el valor predictivo negativo, ¿okay? Si los niños no tienen ninguna de estas, el valor predictivo negativo es casi 100%, ¿okay? Casi 100%. ¿Okay? Entonces, estas guías basadas en la evidencia que han evolucionado en la última década nos ayudan. Y de igual manera, para niños mayores de 2 años, nos ofrecen las mismas, similares características, ¿okay? Y como ven ustedes acá también el valor predictivo negativo es de casi 100%. Entonces son las guías que usamos todos los días. Y si les pido que alcen la mano, estoy seguro que todos en un momento han visto el niño que se cayó y se pegó en la cabeza, los papás lo traen porque están preocupados que algo pasó, ¿cierto? Entonces estas guías son las que nos van a ayudar con eso. Entonces pueden ver las diferencias de ellos son entre Catch en Canadá y Chalice en el Reino Unido, es que ellos identifican qué niños requieren TAC, cuáles podemos hacer TAC, mientras que PECARN identifica a ellos que no requieren TAC, ¿okay? Y hay que validarlos en nuestras poblaciones, pero son muy útiles.
Ese estudio lo hicieron en Boston y entonces le preguntaron a los papás, bueno, ¿ustedes qué quieren hacer? El niño se cayó, tenemos estos hallazgos, prefieren que lo observemos por unas 4 horas, esperemos a ver, o lo hacemos a tomografía inmediatamente o no. Y vean los resultados. Unos papás bien informados, con evidencia, con datos, ellos pueden ayudar a tomar decisiones. Y como mencionábamos ayer en la primera charla de neonatología en Estados Unidos, nosotros tratamos, sobre todo en urgencias, de tener mucha relación con los papás y tomar decisiones en conjunto, ¿cierto? Lo que llamamos cuidado centrado o céntrico en la familia, ¿ok? Y esto lo hacemos todos los días. Y vean ustedes también que la mayoría de los papás, por un poquito, prefieren la observación en vez de escanear a los niños chiquitos. Y obviamente, como les mencionaba, cuando tengan alguna duda de trauma no accidental, como este niño que ven que tiene equimosis de diferentes edades, probablemente en diferentes lugares, no tengan ningún problema en escanear a estos niños chiquitos. 2 casos más para hablar un poco, para mover de trauma craneoencefálico leve a moderado a trauma severo. 2 pacientes míos allá. Este fue un niño de 5 años, pasando la calle lo cogió un carro y vean ustedes la tomografía de él. Tiene, como pueden ver, hemorragias parenquimatosas frontales, occipitales, esa es la resonancia. Y ese niño obviamente intubado en la unidad cointensivo y vamos a hablar un poquitico de lo que hacemos. Otra niña, 19 meses, que llegó convulsionando. Okay, entonces llegó la ambulancia, pensaron que era de pronto con fiebre, siguió convulsionando, la escaneamos y encontramos este hematoma gigante epidural, tiene epidural y subdural izquierdo, y pueden ver que hay cambio de la herniación y alteración de la línea media. Como les decía, es un tema que se demora una semana en conferencias, pero vamos a resumirlo rápido. Lo importante es hablar de la autorregulación. ¿Okay? Entonces recuerden que el cerebro tiene esta autorregulación que nos ayuda a mantener la presión de perfusión y tiene que ver con estos parámetros. ¿Okay? Y hay un punto en que cuando esta curva se rompe, se acaba el equilibrio intracraniano. ¿Okay? Entonces hablamos de la presión intracraniana, ¿okay? Y eso es todo lo que vamos a manejar y modificar en emergencias con nuestros pacientes. Tenemos que estar pendientes de la presión intracraniana, que puede aumentar por edema, por aumento del flujo sanguíneo cerebral. Hablamos de la presión de perfusión cerebral, que está relacionada con eso y la presión. Hablamos de vasodilatación, que usualmente puede ser causada fisiológicamente o por las medicinas o por las intervenciones que hacemos, y hablamos también del volumen sanguíneo cerebral y la cascada oscilatoria. Entonces no voy a hablar de la fisiopatología, ni los electrolitos, ni todo lo que cambia, pero de lo clave lo podemos hacer. La hipoxemia, sabemos que si un paciente con trauma craneoencefálico severo tiene hipoxemia, el pronóstico se empeora casi 50%. Okay, entonces pacientes necesitan oxígeno, con cuidado, porque el oxígeno también es vasodilatador, entonces tienen cuidado con eso. Hipotensión, en pacientes con trauma craneoencefálico severo que tengan hipotensión, la mortalidad, el 30% se complican y tienen mayor mortalidad y morbilidad. Entonces, como hablábamos hace un poquito, cosas simples que vemos todos los días, oxígeno, hipotensión, etcétera. Y entonces, ¿qué hacemos en urgencias? Es el enfoque, y voy a hablar de cada uno de estos, de A, B, C, D, E. Entonces, con la vía aérea, un niño con un trauma craneoencefálico severo tiene que estar intubado. ¿Okay? Entonces, estamos hablando del trauma severo, no como los 2 ejemplos que vimos, ¿cierto? El niño que lo cogió el carro, la niña que tiene un hematoma epidural y subdural. Si tiene un Glasgow menor de 10, necesita ser intubado. Si el Glasgow empeora en minutos, necesita ser intubado. Obviamente, si tiene anisocoria, si hay compromiso o sospecha de compromiso de la columna cervical, apnea, hipercapnia, signos que no está ventilando adecuadamente. No voy a hablar mucho de esto, pero estos pacientes obviamente tienen que ser intubados con secuencia rápida de intubación, dando medicinas para disminuir o mitigar las complicaciones asociadas a la intubación de estos pacientes, como la hipertensión endocraniana, etcétera. Proteger la columna cervical siempre, y obviamente intubados necesitan sedación adecuada. Entonces estamos hablando de vía aérea. Pasamos entonces a ventilación. Entonces, y ahí están, les voy a mostrar las guías también. Entonces, el objetivo es ventilación normal. ¿Okay? La hiperventilación prolongada no es recomendada. ¿Okay? Si el paciente se está herniando,
enfrente de ustedes tienen isocoria, por favor, hiperventílenlo. Bajen la PC2 a 30, 30, 35, pero únicamente temporalmente. ¿Okay? No van a poner a este paciente intubado con una PC2 de 30 porque la mortalidad aumenta. ¿Okay? Entonces, normoventilación. Circulación, entonces hablamos de vía aérea, ventilación, circulación. ¿Okay? Entonces, es muy importante la normotensión en estos pacientes. Hay dos medicinas que usamos para ayudar a disminuir la presión intracraniana, y ustedes todos conocen el manitol y la salina hipertónica. ¿Okay? El manitol, aquí hay un poco del mecanismo, no lo voy a leer, de cómo funciona, el efecto osmótico, ustedes lo conocen, disminuye la viscosidad sanguínea, pero tiene problemas que aumenta necrosis tubular aguda, hipotensión, disertación y imbalance electrolítico y sobre todo una diuresis severa. Esos niños, el problema con el manitol funciona muy bien, muy rápido, en 15-20 minutos, pero después el problema es que tiene una diuresis osmótica que es mucho más complicado en cuidados intensivos perseguir el balance electrolítico y el balance hídrico, ¿cierto? Entonces usamos usualmente mucho más que manitol hoy en día, salina hipertónica al 3%. También tiene sus problemas, pero no tiene diuresis severa ni cambios tan severos hemodinámicos como nos muestra el manitol. ¿Okay? El problema también con la salina hipertónica es que cuando ya tenemos un sodio más de 160 no funciona. Entonces tenemos obviamente que estar siguiendo muy seguido el sodio en estos pacientes. Entonces usamos, los estudios nos muestran que la salina hipertónica probablemente sea un poquito mejor que el manitol, perdón. Y si el paciente ya en cuidado intensivo mañana o pasado mañana sigue con hipertensión intracraniana, manitol puede ser usado en esos casos, ¿okay? Pero piensen en salina 3%. También en D de deshabilidad hablamos de profilaxis anticonvulsionante. Entonces, usualmente contusiones cerebrales, fracturas deprimidas, obviamente convulsiones postraumáticas, está la recomendación de empezar profilaxis anticonvulsionante. Recuerden que esos pacientes van a estar sedados, intubados, paralizados, necesitan monitoreo electroencefalográfico para mirar que no estén teniendo convulsiones subclínicas. Y obviamente pueden usar benzodiazepinas y hay algo de evidencia de usar levetiracetam o Keppra, pero no sé, ¿se consigue aquí en Colombia? Sí. Entonces también hay alguna evidencia de usar esto también, 40 miligramos por kilo de bolo y después mantenimiento. Y con respecto a la exposición, recuerden que estos niños también, los niños en trauma tienen acidosis, ¿okay? Si están hipotérmicos va a empeorar la coagulopatía asociada a trauma. ¿Okay? Entonces, no estoy hablando de neonatos con hemorragia intracerebral, estoy hablando de trauma. No hay todavía indicación que hacer hipotermia para el manejo de trauma intracraniano en pediatría tenga cambios en morbilidad, en mortalidad, o sea que no lo hacemos. En adultos hay algunos estudios que muestran lo diferente, pero en niños aún no hemos encontrado que es favorable. Monitoreo intracraniano invasivo, lo hacemos, tenemos obviamente la habilidad de tener un neurocirujano todo el tiempo, entonces eso nos va a ayudar a monitorizar estos pacientes de manera seguida y nos va a ayudar obviamente a determinar qué hacer. Entonces, ¿qué pasó? Entonces esas son las dos guías que les estoy mencionando. A su izquierda está la guía del 2019 de Critical Care Medicine y a la derecha de la Sociedad de Trauma. Y obviamente lo que les digo, resumí todo esto en 10 minutos, pero son artículos muy buenos de revisión en los que hablan de todos esos temas. Yo rápidamente mencioné estos pequeños que considero que son claves y considero que nuestro manejo inicial en emergencias puede cambiar el pronóstico de sus niños. ¿Y qué pasó con los muchachitos? Nuestro niño de 5 años tuvo craneotomías bilaterales. Eventualmente le volvieron a poner, las craneotomías le pusieron un injerto. El niño salió caminando de la unidad de cuidado intensivo después de unos días. La otra niñita, desafortunadamente, le hicieron una hemicraneotomía del lado donde estaba el hematoma. Ahí pueden ver la tomografía. Pueden ver en esta foto, en esta tomografía, la herniación del hemisferio cerebral y pueden ver aquí que la diferencia de la perfusión córtico-medular tenía obviamente infartos bilaterales y esta niña desafortunadamente se acabó muriendo por trauma no accidental. ¿Okay? Entonces, como mencionaba antes, si tienen sospecha de trauma no accidental,
eso necesitan una tomografía. ¿Okay? Entonces, en conclusiones, hablamos un poquitico de los síntomas, convulsiones, vómito, etcétera. Niños con trauma craneoencefálico leve, con un examen físico y neurológico normal, sin otros signos de riesgo, como sospecha de abuso, un politrauma, que no tengan estos examen físico, tienen muy poco riesgo de una lesión intracraniana significativa, entonces los podemos observar y manejar de esa manera. ¿Okay? Entonces el TAC rutinario no es necesario y esos niños observamos 4 horas, 6 horas, usualmente 4 horas, y si están bien, nada ha cambiado, han podido comer, los papás se sienten asegurados y les explicamos muy bien qué tienen que buscar en la casa. Es un niño que podemos necesariamente no escanear. Y obviamente depende de dónde estén, ¿cierto? Es muy diferente que yo tengo, mi tomógrafo literalmente está de aquí a esas sillas, es muy diferente a donde en muchos lugares, entonces es importante saber dónde están, pero hacer el ejercicio mental de usar las guías de manejo para ayudarnos a decidir qué niños necesitan o no necesitan radiación. ¿Okay? Y recordar las diferencias fisiológicas entre niños y adultos y las claves del manejo inicial que hacemos todos los días, que es el manejo clave. A, B, C, D. Vía aérea, ventilación, vamos a hablar de circulación, disabilidad neurológica y exposición. ¿Okay? Y obviamente ser abogacía por la prevención de trauma en nuestros niños. Entonces quedamos abiertos a preguntas. Muchas gracias. Bueno, vamos a aprovechar para entregar el premio al residente destacado año 2022. Al primer lugar, el residente destacado año 2022, primer lugar, es el doctor Andrés David Aranzazu. Doctor Andrés David Aranzazu, premio residente destacado 2022. Doctor, felicitaciones. Pontificia Universidad Bolivariana gana el primer puesto. Doctor, felicitaciones. El doctor recibe como premio, además del reconocimiento como el residente destacado 2022, un paquete completo para asistir al Congreso de la Academia Americana de Pediatría. Invitamos a nuestro presidente acá para también entregarle el reconocimiento al doctor del premio a la Academia Americana de Pediatría. ¿Cómo va? Muchas gracias. Felicitaciones. Muchas gracias por todo el esfuerzo. Vamos y le vemos acá.